Buenas noches, amados hermanos. Seguimos con esta enseñanza de por qué es importante orar de madrugada. Queremos hablar un poquito de nuestro Señor Jesús de Nazaret, el cual nuestro Señor, nuestro Cristo de la gloria, siempre estaba en constante oración, sobre todo en la madrugada, porque era un hombre que le gustaba bastante enseñar, era un hombre que adoctrinaba a los discípulos y enseñaba con autoridad. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús paraba en las sinagogas, es decir, tenía su mente muy fresca, tenía la autoridad de parte de Dios, tenía el poder de parte de Dios, tenía la unción de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Dice que cuando él estaba en la sinagoga, dice que se le apareció un espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo quiso crear zozobra en la sinagoga, pero nuestro Señor Jesucristo, lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo, reprendió ese espíritu. Mira, acá hay algo importante, que estos espíritus inmundos conocían a nuestro Señor Jesucristo. Lo conocían porque ellos gritaron a gran voz diciéndole, Señor, ¿por qué nos atormentas? En el mundo espiritual, estos espíritus inmundos conocían claramente quién era nuestro Señor Jesucristo, un hombre de mucha autoridad que es nuestro Señor Jesús. Dice también, amados hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la casa de Pedro, del apóstol Pedro, junto a sus demás discípulos, dice que la suegra de Pedro estaba con fiebre y era alta la fiebre, que nuestro Señor Jesús reprendió ese espíritu de enfermedad y dice la Biblia que la suegra de Pedro lo comenzó a servir. Amados, ¿qué nos da a entender toda esta preciosa palabra? Que nuestro Señor Jesús, antes de enseñar, antes de adoctrinar, antes de expulsar en los demonios, nuestro Señor Jesús tenía que ir a la fuente, y la fuente es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso era importante que nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que siendo aún de noche, dice que iba oscuro, iba al desierto a orar. Era constante su comunión con nuestro Dios, porque era la única manera, hermanos, en el cual él podía llenarse su vasija para poder enseñar con claridad la palabra de nuestro Dios, para poder expulsar los demonios, para poder hacer milagros, dar sanidades. Y todo esto, amados hermanos, es muy claro que Dios nos manda a orar de madrugada. Es muy claro porque la palabra ya está establecida. Si usted quiere tener poder, ore de madrugada. Si usted quiere que Dios lo utilice como instrumento, ore de madrugada. Si usted quiere que Dios le dé un ministerio, ore de madrugada. Las cosas van a comenzar a suceder. Las cosas van a comenzar a acontecer. Porque cuando un hombre de Dios o una mujer ora de madrugada, entonces los espíritus inmundos, como dice la palabra de Dios, que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso cuando uno está orando de madrugada, tiene el discernimiento de espíritu y ve con qué clase de espíritus se está enfrentando. Amado, quiero que usted me entienda y que comencemos a orar de madrugada. Quizás hemos estado en un tiempo que hemos pasado desiertos, que pasamos aflicciones, tormentas,
Pero yo le invito que vuelva nuevamente a orar de madrugada. Es importante para que vea las cosas difíciles que se solucionen. Lo imposible se hará posible porque vas a orar de madrugada. Créame que va a tener bastante autoridad de parte de Dios si usted comienza a orar de madrugada. Se van a romper en el mundo espiritual las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Tu carga será ligera porque Dios vendrá sobre ti. El Espíritu Santo te abrazará. Es importante orar de madrugada, mi amado hermano. Dios me lo bendiga grandemente. Tenemos la mejor enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ver que su hogar sea diferente? ¿Quiere ver que su familia sea diferente? ¿Quiere ver cambios en su hogar? Ore de madrugada. Dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad. Amén.